Muy bien, bueno, Bueno, bu- adelante. bueno, aprovecho para darle buenas noches a todos. Ahora fue buenas noches, Juan, y me va a tocar presentar más allá de un cirujano de a esta altura, ya mucha experiencia, ya tenemos nuestros años, Juancito. Me toca presentar un amigo, o sea, que a pesar de, más allá de ser un gran cirujano, está muy ocupado en las cuestiones docentes, de cómo aprendemos, cómo enseñar. Y bueno, tuve la oportunidad de escuchar esta charla hace un par de semanas de parte de Juan y me pareció interesante que la comparta con nosotros acá en Santa Fe. Así que, Juan, muchas gracias por participar y bienvenido a la charla y te escuchamos. Bueno, Luis, colega, amigo, y compartir parte de mi formación contigo en la Fundación Favaloro. Te agradezco mucho esta invitación, le agradezco mucho a los cirujanos de Argentina. Yo hoy decía antes de la charla, soy mitad argentino, mi madre es de Tucumán, tengo mi familia en Santa Fe. Pienso que estoy dando esta charla en mi propia casa y en una ciudad que yo quiero mucho. Soy un cirujano general, intervencionista, docente universitario de Punta del Este, Uruguay, y les voy a dar una charla muy rara. Pues si yo te digo neuroplasticidad, muchos piensan en rehabilitación neurológica o en psicología, pero en cirugía, especialmente en cirugía laparoscópica, la neuroplasticidad es literalmente el motor oculto de cómo pasamos de hacer movimientos a operar con precisión, economía y seguridad. La neuroplasticidad es la capacidad del sistema nervioso de modificar conexiones y redes en función a la experiencia, repetición, feedback, dificultad progresiva y contexto. En otras palabras, el cerebro cambia cuando entrenamos y realmente cambia la estructura del cerebro y también cambia cuando enseñamos. Por eso un cirujano tiene que enseñar. Y eso tiene consecuencias directas para cuando entrenamos a un residente o cuando diseñamos una simulación o un entrenamiento. La laparoscopía, una cirugía totalmente antiintuitiva, obliga al cerebro a reconfigurarse. La laparoscopía no es solo una técnica, es visoespacial, es bimanual, efecto Fulcrum, visión en 2D o en 3D si tenemos la suerte, con instrumentos largos, con menos feedback áptico. Eso exige una traducción permanente entre el ojo, la mano y el espacio, algo que es sumamente difícil. Y lo interesante es que esto se puede medir y hay estudios con resonancia utilizando el FLS americano, el entrenamiento básico de la paroscopía, usando escáneres para mapear las redes que se activan cuando hacemos la paroscopía. Y en el 2014, Bajarni y colegas describieron correlatos neuroanatómicos de las tareas y mostraron que la laparoscopía recluta circuitos específicos relacionados con el control motor, integración visoespacial y la planificación. Más aún, hay un piloto posterior que comparó alto versus bajo desempeño y encontró diferencias a nivel cerebral. O sea que durante tareas laparoscópicas simuladas, no es solo me sale mejor, sino que el cerebro está resolviendo en forma distinta el problema que le estamos planteando. ¿Cuál es la traducción docente? Cuando vemos a residente torpe, no estamos viendo falta de voluntad. Muchas veces estamos viendo un cerebro que todavía no automatizó y está gastando recursos ejecutivos en lo básico. Entonces, ¿cómo pasamos de principiantes a expertos? Eficiencia neural, automatización y carga cognitiva. En neurociencia, el aprendizaje motor repite siempre una idea. Al principio hay mucha actividad de control consciente y con la práctica el sistema se vuelve más eficiente y automático. Así aprendemos las cosas. Hay un trabajo clásico en habilidades laparoscópicas mostró algo muy potente. Ciertos enfoques de entrenamiento, por ejemplo, favorecer el aprendizaje más implícito y menos verbal analítico, puede mejorar la eficiencia neural durante el rendimiento, liberando recursos mentales para lo más importante, un sangrado, una anatomía difícil, tomar decisiones, y eso se evaluó con electroencefalogramas durante la performance laparoscópica, todo trabajos experimentales, y hoy además podemos seguir la carga mental en simulación con herramientas como el electroencefalograma de baja complejidad. Hay estudios que monitorean carga cognitiva durante el entrenamiento en simuladores y la relación con la performance, apuntando a una educación más objetiva y adaptativa. Estamos en el inicio de la transformación
de los nuevos entrenamientos basados en la neurociencia y la neuroplasticidad, y los cirujanos que trabajamos con nuestras manos y somos atletas de alto rendimiento, tenemos que saber de esto por lo menos lo básico, y para esto está esta charla. El objetivo no es solo que lo haga, sino que lo haga con baja carga cognitiva basal, porque en el quirófano la carga extra aparece sola. Entramos al quirófano y ya tenemos 10 problemas. Yo entro al quirófano y digo, buen día, no anda el eléctrico, porque ya sé que no va a andar el eléctrico porque está mal enchufado. Y la simulación, bueno, acá aparece la simulación, es neuroplasticidad sin lastimar a nadie. Miren lo que es la simulación. La simulación en esencia es una estrategia de neuroplasticidad ética: repetición, error seguro, feedback y escalamiento. La literatura en simulación laparoscópica con realidad virtual muestra que entrenar en simuladores puede mejorar las habilidades y transferir parte de rendimiento, no todo, al quirófano, aunque con matices, porque va a depender del tipo de simulador, los objetivos, el tipo de entrenamiento y el nivel de complejidad del entrenamiento. Si miramos el cerebro, también hay datos fascinantes, realmente son fascinantes. Por ejemplo, trabajos que analizan el flujo de información y las redes cerebrales durante tareas laparoscópicas en simuladores físicos versus realidad virtual, buscando marcadores neurales de destreza y aprendizaje, creo que estamos estudiando ahora. Incluso hay revisiones sistemáticas donde el neuromonitoreo puede diferenciar niveles de expertise quirúrgico, mostrando que hay ciertas áreas del cerebro que crecen, aunque todavía está en la infancia. Sabemos que los cirujanos que entrenan mucho aumenta la sustancia gris en ciertos sectores de nuestro cerebro, corteza prefrontal sobre todo, para mejor toma de decisiones. La neuroplasticidad también es docencia, lo repetimos, lo reforzamos. Acá meto una idea útil que es muy útil para enseñar. El cerebro aprende por lo que repetimos y cómo lo interpretamos. En el quirófano el residente aprende técnica y también va a aprender la forma de pensar de ustedes en el quirófano y en la clínica. Hay un cirujano general que yo sigo mucho en las redes, Mario Alonso Puig, que explica en un lenguaje muy divulgativo, está bueno, pero es súper práctico. La neuroplasticidad existe a lo largo de toda la vida. O sea que tenemos neuroplasticidad, capacidad de cambiar nuestras redes neurales toda la vida, y el cerebro se puede entrenar como un músculo con tiempo, compromiso y valentía. Llevado a la cirugía, si tu docencia se basa en la humillación, que es la docencia clásica que hacemos los cirujanos, el cerebro de residente aprende amenaza y no aprendizaje. Si tu docencia se basa en un reto graduado, más seguridad psicológica, más feedback positivo y específico, el cerebro aprende habilidad y criterio, que es lo que todos queremos. El error en simulación es información, no tiene que ser vergüenza. Es el fertilizante del error para la neuroplasticidad. Automatizar lo básico es lo que tenemos que hacer: los nudos, hacer cámara, triangulación. Eso libera el cerebro de estas cosas fáciles para decidir las cosas difíciles: si sigo por la paroscopía, si convierto, si pido ayuda. Y como docentes no solo entrenamos manos, moldeamos cerebros. Olvídense de decir, te falta mover las manitos. Tenemos que decir, te falta entrenar tus redes neuronales, te falta cablear mejor tu cerebro para hacer esto. Un buen cirujano no se nace, se construye, y el cerebro es el andamio, creo yo, para formar un buen cirujano. Y ahora empieza la charla después de todo este preludio. Cerebro, deporte y cortisol. Los cirujanos sí o sí, y los médicos, te diría, debemos tener un pasatiempo extraacadémico, y acá está el mío. Divino los trabajos, divino lo académico, pero hoy yo hablaba con mis internos, estoy bastante cansado de tanta academia y quiero más bicicleta. Quiero bajar mi cortisol, porque ya bajando mi cortisol yo rindo mejor en el quirófano y soy mejor cirujano. Actitud frente a nuevas experiencias. Y acá aparecen las teorías del apego de Bowie, un psiquiatra, psicólogo, que estudió el tipo de apegos que hay. O sea que nuestra personalidad se basa ya en nuestra infancia, si tenemos un apego seguro o no. Le voy a decir, la mayoría de los cirujanos probablemente tenemos un apego inseguro, ansioso o evitativo. El ansioso es el que quiere resolver todo, y el evitativo es el que muchas veces se guarda todo para adentro y termina infartando.
La personalidad del cirujano depende también un poco en la neuromodulación cerebral, cómo está el cableado de base en nuestro cerebro, experiencias previas de nuestra vida van a influir cómo vamos a ser como cirujanos, los valores previos, un ítem separado, los mentores, fundamental tener un mentor en medicina y sobre todo en cirugía, y todo esto cambia lo que es la neuroplasticidad en nuestro cerebro. Les digo ya que el cortisol es nuestro enemigo, porque el cortisol empeora la forma en que aprendemos y tiende a que nosotros aprendamos mal. Entonces hay que bajar el cortisol, y acá estoy con mi amigo que es colega y es endocrinólogo, y salgo a andar en bici, y qué mejor que andar en bicicleta con un endocrinólogo, que me baja el cortisol y es especialista en esto. Tratamos de no hablar de medicina, sin embargo ayer salí a andar 45 kilómetros y 58 kilómetros, y pasamos hablando de medicina, pero igual es terapia en movimiento. Hagan bici, hagan remo, hagan lo que quieran, pero algo hay que hacer para bajar el cortisol. Santiago Ramón y Cajal demostró ya hace varias décadas que la neuroplasticidad era posible y que el potencial humano es una realidad, y si lo estimulamos se despliega, y si no lo hacemos no se despliega. Y esto Mario Alonso Puig lo pone muy claro en sus charlas. Tenemos que desplegar el potencial que tiene nuestro cerebro, y eso se entrena, no se nace, se hace. Esta es la introducción que yo había dado, que había hecho para esta charla. Después de la paso a Luis Moulin, que habla de todo este tema de la neuroplasticidad, pero ya lo dije al inicio. El cirujano no solo entrena sus manos, entrena su cerebro. Cada nudo, cada clip y cada decisión van a cambiar el cableado de nuestro cerebro, y eso es neuroplasticidad en acción, muchachos. Cada movimiento que hacemos y cada decisión que tomamos. Y hoy lamento decirles que no vamos a hablar de técnica, vamos a hablar lo que hace posible la técnica. Vamos un paso antes. El quirófano empieza en la sinapsis neuronal. ¿Y cuál es el problema actual? Hay un enfrentamiento entre el entrenamiento tradicional, que sabemos que no es del todo bueno, versus el moderno, que acá entró hoy en día la neuroplasticidad. Tenemos una curva de aprendizaje lenta para la mayoría de los procedimientos, que cada vez son más complejos, a los que nos enfrentamos no solo los médicos, los cirujanos, los neurocirujanos, el emergencista, y tenemos un estrés cognitivo muy alto en la cirugía laparoscópica y robótica, que nos lleva a errores técnicos iniciales. Por eso un training previo, un feedback positivo previo y un ver cómo está nuestro cableado neuronal previo a empezar el entrenamiento de cirugía es fundamental. Juan Pecol, en una charla que hicimos con los psiquiatras acá, mucho tiempo me dijo que hay que hacer terapia, que nosotros somos antiterapia, antipsicólogo, anti todo, pero la terapia y esos momentos de egoísmo que tenemos que tener para hablar de nuestros problemas y desahogarnos, creo que son muy necesarios, y hoy se saben que mejoran nuestra neuroplasticidad cerebral, así que hagan terapia o no, es un tema de ustedes, pero sabemos que mejora la neuroplasticidad cerebral. No formamos cirujanos, formamos cerebros quirúrgicos, y eso es lo que estamos obligados a hacer. ¿Qué es la neuroplasticidad? Capacidad del cerebro de cambiar la estructura y la función, y realmente cambia la anatomía de nuestro cerebro. Y va en respuesta a la experiencia y al aprendizaje, y ahí le voy dejando datos y trabajos que ya tienen décadas y que sabemos que esto pasa, y por qué, si conocemos esto, no lo aplicamos en la cirugía. Hay diferentes tipos de neuroplasticidad: sináptica, funcional, estructural, incluso una que utilizamos cuando nos va todo mal, que es adaptativa, y es la manera que se comunican y se interconectan nuestras neuronas. Dos palabras de neuroanatomía para saber qué interviene en la neuroplasticidad: la corteza motora, el cerebelo, porque ahí guardamos el registro de los movimientos para que sean automáticos, los ganglios basales y la corteza prefrontal, que les digo que acá tenemos células neuronales, células madres neuronales, que nosotros si las estimulamos, tenemos más neuronas. Entonces, hagamos cosas diferentes y aprendamos cosas diferentes y desafiemos nuestro cerebro y salgamos de la zona de confort para generar más células, para formar más neuronas con nuestras células madres neuronales.
que por ahora parece que no se agotan y que están presentes, o sea que ese concepto que nacemos con tantas neuronas y las vamos perdiendo es mentira, mito resuelto, Mythbusters, les puedo decir que no, y nuestro cerebro para tomar decisiones toma conexiones de diferentes partes del cerebro, el razonamiento, las emociones, la cultura, la memoria, el entrenamiento previo, los sentidos, y con toda esa información que recibimos del ambiente, pero sobre todo de información que tiene nuestro propio cerebro, ahí tomamos nuestra decisión. ¿Y qué es la sinapsis? La sinapsis es la comunicación entre neuronas, y hay sinapsis que se estimula en forma positiva, cuando hacemos un entrenamiento en forma positiva, como ya lo dije, en forma creciente, con feedback positivo, y hay una sinapsis negativa cuando se forma a través del entrenamiento con humillación, que lo tenemos que desarraigar. Y acá veo a Juan Pecol en una charla que dio para Punta del Este por la tele, cómo estábamos haciendo, aprendiendo de él y generando nuevas sinapsis estructurales en nuestro cerebro, cómo mi hijo estaba tocando una planta por primera vez, artificial, y cada experiencia nueva nos va generando eh, nuevas conexiones neuronales. Y el deporte, hoy sabemos que, por eso puse la bicicleta, libera factor neurotrófico neuronal. Esto lo habla muy bien Marian Rojas Estapé, una psicóloga, una psiquiatra y psicóloga española que da charlas por todo el mundo, y sabe que después de 20 minutos de deporte nosotros liberamos una sustancia, factor neurotrófico neuronal, que mejora nuestro cerebro, nos hace más inteligente y nos mejora el ánimo. Ya está, con toda esta información científica que tengo, si estoy cansado o bajoneado de tanto laburar o de complicaciones quirúrgicas, salgo a andar en bici una hora y me siento mucho mejor. Pero hay que meterle al deporte, no es salir a ver vidrieras, hay que meter bici o caminar, ejercicio moderado, intenso. Cada vez que hacemos algo eh, o aprendemos algo, pasamos por diferentes fases cognitivas. Primero, la consolidación de eso que estamos aprendiendo, que nos lleva un tiempo, nos lleva a pensar mucho y nos lleva a movimientos torpes. Después, la automatización, donde ya lo aprendimos y no tenemos que pensar tanto en cómo hacer tal movimiento, tal ejercicio. Y luego que lo automatizamos y si lo seguimos estimulando y aprendiendo, vamos a bajar los tiempos del ejercicio o de la cirugía o de lo que sea que hagamos. O sea que una vez llegado a nivel de experto, nosotros seguimos mejorando porque disminuimos nuestros tiempos quirúrgicos o disminuimos nuestros tiempos de toma de decisiones. Fascinante, fascinante. La corteza motora lo que nos da es el control fino de los movimientos, la reorganización con la práctica, y esto está muy bien en este trabajo del 95, que ya sabemos que la corteza motora hace eso. Entonces los cirujanos tenemos que saber que la corteza motora se estimula mucho con el deporte, el no consumo de tóxicos y el mindfulness, que yo tanto odio, pero que parece que es buenísima, la meditación, el mindfulness y el deporte intenso. Cambiar, hacer cosas diferentes, sacarnos esa rigidez estructural que tenemos los cirujanos, parece que es fundamental para mejorar mejor cableado cerebral. Y acá tengo mis hijos y mi pareja en contacto con nuevas experiencias. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nuestro mejor aliado, muchachos, para los cirujanos y para los médicos, es el cerebelo. Nos lleva a automatizar los movimientos, nos da la precisión y es la clave para la laparoscopía. Cuidemos nuestro cerebelo, es nuestro mejor amigo. Los ganglios basales estimulan los hábitos quirúrgicos y la memoria procedural. La memoria de hacer algo, un procedimiento tras otro, algo complejo, ahí se guarda en la profundidad de nuestro cerebro, en los ganglios basales. La corteza prefrontal es la toma de decisiones y el control del error. Por eso cuando nosotros inhibimos nuestra corteza prefrontal, o con una cerveza, con un vino, con un whisky, empezamos a decir boludeces, tomamos malas decisiones y cometemos más errores. Entonces, sabemos que hay ciertas sustancias que destruyen nuestra corteza prefrontal, y los cirujanos tenemos y los médicos en general tenemos que saber que tenemos que evitar esas sustancias. La neuroplasticidad en el adulto, bueno, les tengo que contar que el cerebro cambia toda la vida.
tenemos células madres neuronales, como ya se las dije, existen cambios funcionales y estructurales basados en la experiencia y el aprendizaje, y depende de cuánto desafiemos nuestro cerebro, en cuánto este cerebro va a cambiar. Tenemos que enfrentarnos a nuevos retos, el cerebro es un verdadero músculo a entrenar, y ahí está el autor que habla de todo esto. Para decirle dónde están las células madres neuronales: hipocampo, giro dentado, zona ventricular y algunas en la corteza prefrontal, están ahí guardaditas esperando a que las estimulemos con quizás este tipo de charla, porque lo estoy llevando a un lugar diferente para los médicos y para los cirujanos. No somos nuestro cerebro, somos quienes lo entrenamos a nuestro cerebro. Tenemos que hacer esa metacognición de salir y vernos desde afuera para saber que tenemos que entrenar a nuestro propio cerebro. Nuestro cerebro muchas veces nos engaña. Hay evidencia en el aprendizaje motor, la repetición es igual a cambios estructurales en el cerebro, por eso cuando repetimos debemos asegurar de hacer esas repeticiones en forma correcta, porque si repetimos en forma incorrecta aprendemos a hacer las cosas, pero mal. Debemos entrenar con un feedback positivo adecuado. El entrenamiento adecuado reorganiza las conexiones cerebrales y siempre en un ambiente favorable. Ambientes tóxicos, ambientes violentos, ambientes de humillación, llevan a una sinapsis negativa y a un aprendizaje realmente malo y que dura poco tiempo y que no estimula la sinapsis procedural y la memoria a largo plazo. Tenemos que controlar el estrés, el cortisol, el estrés nos hace aprender más lento, mal, y nos hace olvidar de las cosas más rápido. ¿Tá? Repetición segura, y ahí entra la simulación, y de esto se está hablando desde el 2011, del 2026, y no hemos hecho nada. Evidencia en cirujanos: sabemos que existe un cambio estructural cerebral con el entrenamiento. Hay cambios medibles en la sustancia gris de los cirujanos, hay una reordenación sináptica y funcional, y esto lo sabemos desde el 2010 y tampoco hemos hecho nada. La laparoscopía es un desafío cerebral, tenemos que ver en 2D, entrenar la mano no dominante, hay cambios en las motoneuronas, tenemos que entrenar la coordinación ojo-mano, que no lo hacemos normalmente, hay inversión de los movimientos, cuando yo pongo la mano hacia afuera, la pinza va hacia adentro y viceversa, tenemos estos cambios. Y es una actividad natural, la cirugía laparoscópica y la robótica, y existe un desarrollo de habilidades que naturalmente no tenemos. Estamos enfrentando a nuestro cerebro a algo totalmente anti-intuitivo. La neuroplasticidad en la laparoscopía tiene dos grandes desafíos: adaptación ojo-mano, visoespacial, algo nuevo no desarrollado naturalmente, y el desarrollo de la coordinación de las motoneuronas entre el ojo y la mano. Cosas complejas. La solución es la simulación quirúrgica, el entrenamiento seguro, la planificación del entrenamiento, entrenar por partes, desglosar una maniobra compleja, y esto son todas cosas mías que también saqué de Annals of Surgery: desglosar una maniobra compleja en pequeñas maniobras más cortas y sencillas, paso a paso, no entrenar nunca desde la humillación, lo he repetido muchas veces, y tampoco feedback negativo, lo que nos hicieron a nosotros y lo que hacen siempre. Eso hace que el cableado no sea tan bueno a nivel cerebral y sináptico. Los feedback positivos y el ambiente seguro mejoran la neuroplasticidad, así como los escenarios desafiantes en forma progresiva. La simulación cambia el cerebro, punto y aparte. Ya sabemos que mejora la performance real, disminuye los errores, acorta los tiempos, disminuye las curvas de aprendizaje, principalmente no expone a los pacientes y cablea mejor el cerebro del alumno que aprende, ya que lo hace con un menor nivel de cortisol. No es lo mismo, dale, cosé la piel del paciente que lo está despertando el anestesista, que hacerlo en un pad 100 veces y después tener que ir a coser la piel en el anestesista. El tipo y el alumno que se entrenó con el pad o cosiendo telita o cosiendo plasticina o lo que sea, cuando le toque hacer la piel en el paciente, si lo hizo muchas veces, va a hacerlo con menos cortisol, lo va a hacer mejor. El enemigo del recableado y la neuroplasticidad es el estrés y el cortisol. Principios básicos para entrenar nuestro cerebro: repetición constante, feedback y siempre positivo,
por alguien entrenado, y acá es donde fallan todos los programas docentes, porque no tenemos a los mejores docentes, ni a los más entrenados para que tengan tiempo para enseñarlos y estén al lado nuestro. Y si uno quiere buscar un mentor, vos podés ser mi mentor, y la mayoría te va a decir que no. Entonces es muy difícil encontrar un mentor, pero hay que buscarlos. Eh, el mejor cirujano no va a estar al lado nuestro, no va a estar al pie del alumno, pero igual puede hacerse con tutores entrenados en docencia, y esto lo demostró bien Julián Varas. Uno iba a sus cursos y el que te entrenaba era un veterinario y era experto en la maniobra que te estaba enseñando. Generar ambientes controlados, con error controlado, y el error es lo mejor que puede pasar. Yo, cuando estoy dando clase a mis alumnos de semiología o de patología, quiero que se equivoquen, los induzco a que se equivoquen, y cuando se equivocan les devuelvo un feedback positivo, un feedback correctivo, y hay que corregir, como los niños cuando se equivocan, hay que corregirlos en el momento, en forma correcta, sin humillación, sin presión, para que les quede grabado en su corteza prefrontal y en los ganglios basales esta información. Progresión controlada en la exigencia y en la dificultad, o sea que no podemos ir de una a alguien que no hace nada, que haga una anastomosis por vía laparoscópica. No, primero mover los palitos, enseñarle cómo va a mover la pinza, adaptarse al espacio 2D, ir muy de a poquito. El error es una herramienta, el error es fundamental, es información y es parte del aprendizaje. Se debe entrenar la metacognición, el lograr vernos desde afuera y ver cómo estamos haciendo las cosas y cómo nos estamos equivocando. Se debe profundizar en la introspección quirúrgica. Así evitamos la clásica negación del cirujano, y que esto fue por un TEP o que esto fue por una neumonía, cuando fue una enorme falla de sutura. Cada error debe notificarse para generar el cableado neuronal y sináptico correcto. Tenemos que combatir el ego y generar cirujanos maduros. Las decisiones que se toman desde el ego en general son malas. Tenemos que tomar decisiones, y las mejores decisiones se toman cuando pensamos en el equipo, en el paciente y en las otras personas. Negar los errores es una herramienta psicológica que habla de inmadurez emocional en los cirujanos y en los médicos, y que usamos los cirujanos en forma sistemática para evitar enfrentarnos a nuestras vulnerabilidades psicológicas, ya que somos humanos y tan débiles como cualquier otra persona. Errar es humano y debemos aprender de eso. Estamos en una especialidad, lamentablemente, que no acepta el error, y por eso utilizamos estos mecanismos que son patológicos a nivel psicológico. Cualquier psicólogo que nos agarre a los cirujanos o a los médicos, sabemos que estamos en el borde de la disociación y de patologías psiquiátricas. Entonces tenemos que hacer una metacognición, una mea culpa, decir, esto es un error, tengo que mejorarlo, no puedo negar lo que pasó, y enfrentar las consecuencias de nuestros errores va a ser la única manera que nosotros recablemos el cerebro en forma mejor. Cómo pasar de lo consciente a lo automático, una fase cognitiva. Después hay una fase asociativa, donde asociamos lo que aprendimos con lo que tenemos que hacer. Pasamos a la fase automática, que ya hablamos, donde el cerebro ya sabe los movimientos que tiene que hacer, y cuanto más entrenamos, más automáticas serán nuestras destrezas manuales y cognitivas. Pero para eso se debe pasar por varias fases de proceso sináptico, no es en una semana, ¿tá? Lleva semanas, meses, años, y cuanto más entrenamiento y experiencia, más rápidas serán nuestras respuestas frente a complicaciones o eventos adversos. Estrés y aprendizaje. El estrés es el enemigo del aprendizaje y el cortisol es nuestro asesino. El cortisol afecta a la memoria, afecta a todas las vías de la neuroplasticidad, afecta a la conexión sináptica y la comunicación neuronal, deteriora la memoria a corto y a largo plazo, afecta a la toma de decisiones, altera la curva de aprendizaje para mal, genera daño neuronal directo. Si nos enfrentamos a cortisol elevado en forma crónica, bienvenido a los cirujanos, estamos todos con cortisol elevado en forma crónica, y sabemos que estamos bombardeando nuestras neuronas y nuestro cerebro, ¿tá? En ese caso es nuestra especialidad, y tenemos que empezar a hacer cosas para combatir esto. Por eso combatirlo, mejorando los ambientes de enseñanza, la docencia, y así como los ambientes laborales, es fundamental. Mi consejo: hacer deporte, dieta y mejorar nuestros hábitos de vida. El cortisol, muchachos,
es nuestro enemigo, el estrés es nuestro enemigo. ¿Y saben qué? Parece que no nos morimos de infarto, nos morimos de cáncer los cirujanos y unos cuantos años antes que los otros especialistas. ¿Y eso por qué? Porque el estrés y el cortisol crónico nos inmunodeprime y disocia nuestro sistema inmune, lo disminuye en forma franca, disminuye la reactividad de los linfocitos y nos hace, y de los T-killers, que son los que nos matan nuestras células tumorales, y nos hacen más proclives a tener cáncer. O sea, contra lo que nosotros peleamos toda nuestra vida es, si persistimos con este cortisol crónico, nuestro destino final. La neuroplasticidad y la simulación avanzada, acá viene la realidad virtual aumentada, los escenarios con inteligencia artificial, el entrenamiento directo con inteligencia artificial, que lo voy a empezar a hacer acá en la Facultad de Punta del este mes, la planificación de escenarios de catástrofes y errores, el feedback en tiempo real, que por ahora parece insustituible. Precisamos a alguien que en tiempo real nos enseñe y nos diga acá sí, acá no. Por ahora un tutor o un docente experto nos parece inmejorable y es lo que tenemos que ir a buscar. Dos palabras de ergonomía y cerebro, porque van de la mano con la neuroplasticidad. Una buena ergonomía disminuye la fatiga reduce la neuroplasticidad y por ende disminuye el aprendizaje cognitivo-motor. El dolor que aparece con la fatiga disminuye los factores necesarios para un buen aprendizaje porque aumenta el cortisol, por lo que las posturas correctas y mejorar el confort es óptimo para mejorar las destrezas y hay que entrenar bien y cómodos. Así estamos con menos cortisol, aprendemos mejor y operamos mejor o atendemos a los pacientes mejor. Sin ergonomía no hay cerebro que aguante. Con el hombro levantado así que te empieza a doler por una hora, ya uno empieza a tomar malas decisiones. Posiciones correctas versus posiciones incorrectas, incluso cuando entrenamos. Tenemos que buscar la posición correcta cuando entrenamos. No voy a ir a detalles para no alargar esta charla, que quiero que dure mucho 45 minutos y van 42 porque ya aprendí haciendo estos cursos de neuroplasticidad. Cuando me quebré el hombro, pensé que no iba a ser más cirujano, digo, voy a dar charlas por lo menos de esto raro para que la cirugía mejore y voy a tratar de aportar a la cirugía desde esta área. Por suerte, me mejoré y sigo operando igual de mal que siempre, Luis. La mala ergonomía es igual al mal aprendizaje. La mala ergonomía refuerza patrones incorrectos por posturas viciosas, mal agarre de las pinzas, naturalizamos tener la pantalla alta o baja, o cerca o lejos, como si fuese normal, y nosotros tenemos que saber cuál es la distancia óptima de la pantalla, cómoda, debemos tener en cuenta los pedales, la postura, el tipo de cirugía y el entrenamiento a realizar. Posturas correctas, cómodas, codos bajos, relajados. Me vas a acordar cuando andamos en bicicleta, que tienen que estar los brazos flojitos, los codos flojitos, me gusta andar mucho en bici, y las manos flojas cuando operamos, ¿tá? Y los hombros relajados. Miren qué bien está esta buena postura en este simulador virtual de esta alumna. Bueno, mensaje central: entrenar técnicas sin entrenar el cerebro es entrenar a medias. Y para entrenar el cerebro tenemos que tener por lo menos los docentes estos conocimientos básicos de neuroplasticidad, porque cada cirujano puede rediseñar su cerebro y al final, cuando rediseñamos nuestro cerebro, definimos nuestro destino quirúrgico. Conclusiones cerebrales: el futuro de la cirugía latinoamericana no está en la tecnología, olvídense de eso, está en cómo entrenamos nuestros cerebros. Cuanto más sabemos de él y cuanto más logramos optimizar las vías de la neuroplasticidad para aprender destrezas, esto es lo que en realidad va a hacer la diferencia y sobre todo en medios como el nuestro. Frases a los Juanma: el quirófano no empieza en la mesa de operaciones, siempre empieza en la sinapsis, no entrenamos manos, entrenamos redes neuronales. Cada repetición deja una huella física en nuestro cerebro, o sea que tratemos que sea la correcta, y el mejor cirujano no es el más rápido, es el mejor cableado. El que tiene el mejor cableado va a hacer las cosas más rápidas y bien. Así que muchas gracias. Acá les dejo 3 fotos que no fueron elegidas al azar. Ezequiel Palmisano, de la zona de ustedes, experto de Rosario, cerca de ustedes,
experto cirujano de hernia, entrenando en endotrainers, haciendo neuroplasticidad en vivo. Pablo Barros Esqueloto en una charla le transmitía que hay que permanecer calmo y continuar en la cirugía. Y era neuroplasticidad en vivo. Él estaba transmitiendo sin saber de neuroplasticidad que para operar bien uno tiene que estar calmo, con el cortisol bajo y seguir adelante. Genial. Y si quieren mejorar su neuroplasticidad, está el ILLS 2027 que lo hace Juan Pecol y Barros Esqueloto en Buenos Aires. Me invitaron, voy a ir ahí a recablear mi cerebro un poco en cirugía hepática y evento de nivel mundial. Y bueno, concepto, bajar el cortisol. A veces hay que reunirse con amigos, a veces hay que salir en bicicleta y todas esas cosas que disfrutamos y que hacemos, y donde está la familia involucrada, realmente es lo que nos va a hacer mejores cirujanos. Así que nada, muchas gracias a todos. Charla totalmente atípica para que de un cirujano general intervencionista y espero que les haya gustado. Y llegué a los 45 minutos de charla, que es fundamental no ir más lejos que esto para que les quede algo. Adelante, Luis, espero que les haya gustado esta charla. Bueno, o sea, yo, como dije antes, esta charla ya la había escuchado, así que hice un poco de trampa, así que la repetí. Te repito lo que te dije antes, la charla es muy interesante porque, o sea, o sea, siempre pareciera que hemos ido empezando al revés. Empezamos ayudando sin haber hecho nunca una simulación, después resulta aparece la simulación y vamos a los simuladores y ahora estamos viendo cómo hacer para llegar a los simuladores mejor. Entonces parecería que siempre hicimos el camino al revés, ¿no? Y cómo se va reforzando los conceptos de los feedback positivos y de los ambientes tóxicos, ¿no? Que hemos empezado a ver consecuencias en los últimos años y la verdad que parecería ser que más que ver a quienes les estamos enseñando, tenemos que enseñar a los docentes, ¿no? O sea, parece que va a venir una ola muy interesante de educación hacia los docentes que parece que tendríamos que recablearnos nosotros primero, ¿no? Fundamental, Luis. Si nosotros no estamos recableados primero y no sabemos algo de esto, vamos a transmitir, los estudiantes aprenden lo que somos nosotros como personas y como cirujanos. Entonces tenemos que transmitir las formas y ser coherentes en nuestras vidas. Si pedimos a los residentes que se laven las manos bien, nosotros no tenemos que lavar las manos bien, porque ahí estamos generando una sinapsis procedural correcta. Bien, ahí en la sala, Juan, está un amigo en común, está el doctor Alejandro Moglia, también el gran cirujano y muy Gran dedicado a abrazo. la docencia, hoy responsable del área de simulación de la UNL. Si Guido, si podemos darle micrófono a Alejandro para que haga alguna pregunta o comentario, nos gustaría escucharlo. Sí, ahí ya le habilité para que pueda activarse el audio. Alejandro, ¿estás ahí? Sí, 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 ¿cómo les va? No sé si me escuchan bien. Sí, Sí, se escucha, Ale. Bien. Bueno, en principio, bueno, felicitar a vos, Luisito, por esta iniciativa. Y por supuesto que traer a Juan Sanguinetti es siempre un lujo para nosotros, porque además de ser un amigo, siempre está en estas cosas, ¿no es cierto? Estas son charlas que yo diría que a nosotros, más que informarlos, nos preocupa, ¿no es cierto? Porque evidentemente, como decías vos, Luisito, estamos en un camino al revés. Hemos aprendido con miedo, nos han enseñado con rigor y nos han cableado negativamente, seguro, y nosotros durante años tratamos de descablearnos y recablearnos nuevamente eh, con todos estos conocimientos, como bien Juan los expresó. Así que mi primer sentimiento es que lo felicito y que realmente tenemos que ponernos a trabajar nosotros los educadores en poder generar en nuestros alumnos que van a ser los futuros cirujanos todo este tipo de conocimientos para que ellos logren
cablearse o generar sus redes neuronales lo más correctas posible para poder desarrollar esta especialidad que tanto cortisol genera para mi gusto. Así que muchísimas gracias. Gran abrazo, Ale. Se Muchas gracias, Juan. Un gran te abrazo. extraña y vamos a inventar algo. Ahí veo que el doctor Arturo ¿Cómo estamos? Serrano está levantando la mano. No sé si. Buenas noches, doctor. Puede activar su Sí. audio si quiere. Gracias, buenas noches. Excelente charla, doctor. Muy, muy, muy pedagógica, muy bien, sobre una cuestión de que no tenemos muy en cuenta los médicos. Soy generalista, hago cirugías menores, obviamente, en un pueblo, pero esto el que decía en un momento sobre los eventos adversos y las dificultades y que generalmente se le echa la culpa a otro, creo que tenemos una oportunidad. La Argentina es el primer país latinoamericano en sacar una ley sobre seguridad del paciente y de la culpa justa, en la cual, en la medida que se utilicen los protocolos vigentes, se haya hecho el procedimiento de acuerdo a las normativas y si fracasó, no hace falta ocultarlo. Denunciándolo pasa como tal y no vamos a ser inculpados. Esto ya lo tiene Canadá, Estados Unidos, varios países europeos y en realidad es fantástico a la hora del buen aprendizaje y los médicos responsables que hagamos las cosas bien, seguramente no vamos a tener esa dificultad. Así que vale la pena como para mencionar que ya está, fue sancionada el año pasado y ya está promulgada y ya está vigente. Falta que la reglamenten, pero igual cualquier juez la puede aplicar. Eso como una parte, y la otra, que había comentado todos los efectos deleterios del cortisol, sobre todo en casos de estrés. También no nos olvidemos que la adrenalina, que también está en el estrés, funciona como mnémico, o sea, nos ayuda a mejorar el aprendizaje y la memoria. Así que un poquito de estrés es necesario. Sí, el cortisol y las catecolaminas a dosis bajas nos mejora el aprendizaje. El tema es cuando el estrés, el cortisol, las catecolaminas están en forma permanente, que el punto de quiebre son las 72 horas por ahí o un poco más de días, y ya después de las 12, 24 horas de cortisol permanente, ya nuestras neuronas colapsan. Por eso las guardias de 24 horas tienen que estar perimidas, porque se sabe que es como hacer una guardia con 2 litros de cerveza arriba después de las 12 horas. Entonces, si no nos dejan manejar, después de tomar 2 litros de cerveza, tampoco nos podrían dejar atender pacientes y menos operar. Otro elemento plástico, perdón que meta la cuchara, aparte de Dame. mindfulness y la actividad física, es aprender a respirar. Nosotros los occidentales respiramos pésimamente mal. Y la otra cosa es la meditación. Eso también nos baja mucho el cortisol y nos ayuda a, digamos, sobrellevar todas las vicisitudes diarias. Fundamental, no lo puse en la charla, pero eso está, es parte de lo que es la neuroplasticidad. Los japoneses en los 80 vieron que se morían mucha gente en las fábricas de burnout. Se morían, se mataban o se quemaban y encontraron una estrategia que todavía la aplican, que es poner árboles y hacer pequeños bosques cerca de las fábricas y los sacan, y no sabían por qué, y hoy se sabe que se liberan fitosustancias, los árboles que nos bajan al 50% del cortisol al estar media hora entre los árboles, caminando, respirando en forma profunda. Les digo que es una estrategia que usan los japoneses hoy en día para los trabajos mecánicos, capaz que nosotros podríamos aplicarlo, y yo lo aplico en la bici, voy y me di cuenta que instintivamente siempre me meto por lugares donde hay árboles. Y hace poco aprendí que los árboles liberan sustancias que nos bajan el cortisol. O sea que es otro dato que sumo a su comentario, que es sumamente importante todas estas cosas que han aportado. Bueno, muy claro, Juan, los comentarios. Si alguien del auditorio quiere
hacer alguna pregunta o comentario, la pueden hacer a través del chat o pueden levantar la mano. ¿Vos ves alguna pregunta, Guido? No, 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 no veo ninguna pregunta en este momento. Veo comentarios, felicitaciones, pero pregunta puntualmente no. Bien. Bueno, en honor al tiempo, si no tenemos más preguntas, por ahí aprovechamos para felicitar a Juan por la enorme charla. Muy interesante el tema, si bien algo nuevo y como dijo al principio extraño, pero no deja de ser útil y bueno, siempre un placer tenerte entre nosotros, Juan. Gracias, Luis. Este tipo de charla, y me metí a hacer cursos en Stanford de neuroplasticidad, justamente para mejorar como cirujano y aprender cosas nuevas y diferentes. Gracias a mis amigos de Argentina por dejarme dar esta charla. Para mí es un enorme honor que el colegio médico de su localidad me haya invitado. Gracias especialmente a Luis, gran abrazo a Alejandro y, bueno, y a Guido que organizó todo esto para que estemos acá. Bueno, muchas gracias a todos los que se han tomado un tiempo para participar en la charla y bueno, esta charla queda grabada, se puede volver a escuchar tantas veces como se quiera desde la plataforma de YouTube del colegio o desde la misma página del colegio. Y dentro de la plataforma del colegio está el pequeño examen de feedback de la charla que haciéndolo se puede obtener el certificado correspondiente. Así que saludos a todos, gracias por estar y nuevamente muchas gracias, Juan. Abrazo grande, Luis. Muchas gracias. Bajen el cortisol, hagan deporte, mindfulness, meditación, respiración, incluso hacer cortes. Yo ayer tenía un paciente complejo, hice un corte en la cirugía, salí a respirar un poquito, esto que dijo el colega en forma muy acertada, para tratar de tomar mi mejor decisión con el cortisol más bajo. Muchas gracias, Luis. Abrazo a todos, buenas noches. Bueno, A descansar, a dormir bien, que eso nos hace bien. saludos, Chao, Juan, chao. muchas gracias y bueno, gracias Guido y gracias a todos los presentes. Bueno, muchas gracias, doctor, y de esta manera damos por finalizado el webinario de hoy. Buenas noches a todos. Hasta pronto. Gracias, Guido. Mandame el link después Sí, de la sí, sí, charla. ni bien lo tengamos, ya se lo comparto, doctor. Un abrazo Muchas grande a gracias. todos. Gracias a los espectadores por su tiempo. Hasta luego, doctor.